Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional e internacional que se relaciona con nuestro país. Importante entender cómo los países de América, de habla hispana principalmente, tenemos dificultades en la población por no tener las necesidades básicas en completa satisfacción. Aproximadamente el 70 al 75% de la población hondureña tiene las necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente pobreza. En este sentido, hay gobernantes de diferentes países que lo han manifestado públicamente, que deben mantener la pobreza en los países porque esos son los votos que los hacen ganar. Y en realidad la población está consciente de lo que mencionó AMLO en México de esa forma, lo que mencionó en su momento Hugo Chávez y posteriormente Maduro en Venezuela, lo que mencionó también en ese caso Evo Morales y todos aquellos del corte socialista del siglo XXI, que en ese sentido no los acompañaba tanto lo que es Pepe Mujica, pero que también cometió sus errores en su momento en ese afán del socialismo del siglo XXI. Cosa diferente está sucediendo en otro país de habla hispana, como lo es Argentina. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Y yo digo especial porque es una mujer que vive en su país, que ha vivido en carne propia lo anterior y lo actual. Por lo tanto, sabe muy bien lo que se está haciendo en este momento en ese querido país de Argentina. Tenemos de invitada hoy a Gabriela Muñoz. Muchas gracias por estar con nosotros desde Argentina, de la comunidad de Neuquén, de la provincia de Neuquén, Neuquén, Patagonia, Argentina. Patagonia, Argentina. Así ¡Viva es. la libertad, carajo! Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Es un placer que me hayan invitado a este programa, así que les mando un saludo a todos los hondureños. Gracias, Gabriela. ¿Nos puede decir Sí, usted de ahí, de su comunidad, de su lugar de origen, donde nació, sus estudios soy y estudiante de contarnos un poquito psicología. sobre Sí, su comunidad de origen? bueno, soy acompañante terapéutica, estudiante avanzada de psicología. Me dedico a la música hace muchos años, soy cantante dentro de mi país, me dediqué muchos años a eso. He tenido mis emprendimientos, mis pymes, ahora, bueno, siempre trabajé en lo privado y por primera vez, hace menos de un año, estoy en el área pública apoyando justamente el gobierno de Javier Milei. Estoy trabajando en ANSES, se llama, requiere todo lo que son los trámites previsionales, jubilaciones, pensiones no contributivas, ayudas sociales, como por ejemplo asignaciones por hijo, embarazo, prenatal, damos subsidios también para de energía. Bueno, todo eso se venía trabajando hace muchos años y en el gobierno nuevo de Javier Milei se están haciendo como varias reestructuraciones en base a este espacio, ¿no? Este organismo ANSES, pasando la motosierra, reduciendo el gasto público, estas palabras que usa mucho Javier. Se están haciendo actualmente muchos relevamientos de pensiones no contributivas, por ejemplo, pero bueno, eso si quieren les explico un poquito más adelante. Pero bueno, mi presentación es esa, dentro de acá de Neuquén, de la provincia.
empezamos un grupito muy pequeño en 2019, 2020, cuando digamos que nadie creía en Javier, todavía Javier no era presidente acá en Argentina. Algunos pocos acá en la provincia de Neuquén, en la Patagonia, comenzamos todo un proceso territorial, de calle, hablando con la gente, teniendo muchos debates, invitando gente idónea del área, economistas, a dar charlas, a informar a la gente de la zona, a hacer esta batalla cultural que tanto habla Javier. Lo hicimos desde un lado todo autofinanciado, con mucho esfuerzo, un trabajo de hormiga, de todo el equipo de Libertarios Neuquén, que nos llamamos nosotros acá. eh, y hoy somos La Libertad Avanza, un partido que se está formando a nivel nacional, que está haciendo cosas impresionantes, porque toda la gente está apoyando hoy en Argentina a Javier Milei. En Neuquén ganó Milei con el 62%, histórico, histórico. Son muchos los jóvenes que se están sumando hoy al espacio de La Libertad Avanza, que ya es partido nacional y se está eh, amplificando a las distintas provincias. Así que el trabajo que se ha hecho acá, tanto en mi provincia como en todas las provincias de Neuquén, es enorme y felices por eso. ¿Cómo era Argentina antes y cómo es Argentina en este momento? ¿En qué está avanzando puntualmente, Gabriela? Que se vean Bueno, diferencias de lo de antes en lo actual. muchísimas diferencias. Podría empezar a nombrar, por ejemplo, la ley antipiquetes. Eh, Antes, por ejemplo, cada vez que había una manifestación, una marcha, por ejemplo en Buenos Aires, no se podía transitar, la gente perdía su trabajo porque no podía ir a trabajar ni a estudiar, no se podía caminar por las calles. Hoy, gracias a esa ley antipiquetes, eh, y la ley mucho más estricta en cuanto al respeto de poder circular por la vía pública sin estas restricciones, ¿no? Que dos o cuatro o cinco personas que se juntaban en la calle y te cortaban la calle no podías transitar. Hoy eso no sucede, gracias a nuestra ministra Patricia Bullrich. Económicos muchísimos. Pensá que el gobierno anterior de Alberto Fernández, que fue el peor de la historia argentina, nos dejó un 211% de inflación el último año, muchísimo. Ya era imposible, ya nadie sabía cómo iba a seguir el país. Eh, Hoy se está reduciendo, tenemos inflación de un dígito en menos de un año. Logró, bueno, en un año y algo, ese cambio Javier Milei, cuando por mes teníamos más o menos un 20% de inflación, hoy pasamos a un dígito. Es una locura. La inflación bajó muchísimo. El índice de pobreza bajó también. Terminamos con un 38% y estamos en un 35%, porque tenemos en cuenta que íbamos hacia arriba, ¿no? Claro, íbamos a una hiperinflación y logramos no llegar a eso. Y hoy se está estabilizando tanto la inflación, está bajando la pobreza, el nivel y el porcentaje de indigencia también. Como te decía recién, desde ANSES también muchos cambios estructurales en cuanto a motosierra, están haciendo muchos relevamientos en cuanto a pensiones no contributivas. Por ejemplo, esto es un caso real de gente que presentaba radiografías de perros para justificar que tenían una incapacidad para cobrar, obviamente, un beneficio. Se descubrieron miles de estos casos. Realmente se despilfarraba el dinero de los argentinos. eh, Tiraron tanto la plata que la economía ya no daba para más. Hoy tenemos un superávit financiero, es increíble el cambio. Se redujeron los ministerios, pasaron de 18 ministerios que habían, pasaron a 9, por ende, muchas menos secretarías, muchas menos direcciones, se redujo mucho el gasto público en ese aspecto. Se achicó el Estado, ¿no? Era lo que Javier quería. Un montón de cambios, la verdad ¿Qué que secretarías fueron innombrables. eliminadas y cuáles son las que se dejaron más o menos? Ministerio de Capital Humano absorbió varias.
varias secretarías que había, incluso ministerios, absorbió Ministerio de Capital Humano. Educación, ambiente, por ejemplo, era secretaría y pasó a ser subsecretaría. Eso también impacta en cuanto a... Mi amor, tengo acá a mi novio que me habla. Me desconcentras, mi amor. Eso impacta también en el porcentaje que se da para inversión, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que es cultura también, antes se despilfarraba mucha plata con eso, se pagaban muchísimos millones, diría los artistas, mientras había 60% de pobreza en Argentina. Eh, digamos que lo que hizo el gobierno de Javier Milei es priorizar, sacar cosas que no eran tan importantes, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer eh, se sacó, acá me dice mi novio que lo diga, porque es muy reciente este porcentaje, que sin el Ministerio de la Mujer se redujeron los homicidios de mujeres un 14% y un 12,8% los delitos sexuales, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el Ministerio de la Mujer no servía para nada, claramente. Lo crearon solamente para gastar y robar plata a los argentinos, porque no prevenía ni generaba ningún impacto en la sociedad. Y en este Em, caso, Gabriela, la oposición es muy crítica. ¿En qué se basa la oposición para criticar al gobierno de Milei en relación a lo que usted nos está diciendo? Con solo bajar la inflación a un dígito, y aquí en Honduras estamos preocupados porque el dólar, el empira va en picada. El mes antepasado estábamos en 24 y fracción y ahora estamos en 26 y fracción. Lempiras por dólar. O sea, el país y esa inflación, que los que no entienden es el peor impuesto que puede existir en una sociedad, la inflación, porque en este caso, por más dinero que podamos tener, todo lo que sube por la inflación se nos va y definitivamente estamos económicamente en deterioro. Cosa contraria que lo que está pasando en Argentina. Nos dice esas críticas y posteriormente nos dice Gabriela cómo Milei, cómo el presidente Javier Milei ha logrado disminuir esa inflación y prácticamente a un dígito, que eso es un éxito económico, Gabriel. y mundial, te diría, de ejemplo para muchos países. eh, y sorpresa para todos, ¿no? Yo creo que el gobierno de Javier lo que ha hecho es sorprendernos mes a mes. Todo lo que dijo que iba a hacer lo cumplió, cosa que también es muy rara para un político. Bueno, él se dice que no es político, es economista. Si ves en su Instagram dice Javier Milei, economista. Eh, y bueno, agradecemos obviamente a Toto Caputo que está llevando el país adelante en la parte económica. Claramente el Nobel de Economía creo que debería ganarse, ¿no? Porque ha hecho cosas impresionantes con este país, como decís vos, que nadie pensaba todo esto que iba a suceder. Eh, qué dicen la oposición? ¿Qué van a decir? No pueden decir nada de estas cosas. Quejas que hacen son, la verdad que sin sentido, para no decir una mala palabra. Son quejas, por ejemplo, ayer salió un video de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las funcionarias más corruptas que ha tenido el país, está procesada. Imagínate el nivel de impunidad que manejan los políticos acá y otros gobiernos. Y la crítica de ella era, eh, bueno, que no había saludado a uno de otros funcionarios, formas de hablar que tiene Javier Milei, porque al parecer hablar con palabras bonitas es más importante que mejorar un país, porque parece que, según ella, esa es la prioridad para ser presidente. Yo creo que no. Yo creo que por más palabras bonitas o perfectas que utilices, con todos los modales, si estás siendo corrupta y robando un país y llevando a la Argentina a la pobreza, tu papel no lo estás cumpliendo. Entonces, banalidades son las cosas que dicen la oposición de Javier Milei. La verdad que no tienen sentido. La gente se está dando cuenta igual que, o sea, lo ven El en el Banco día a día. Central que él dijo que iba a desaparecer, lo desapareció
Gabriela. Está en proceso, está en proceso. Económicamente, bueno, se eliminó el fin del cepo, llegó. Antes, por ejemplo, podíamos sacar $200. El banco nos dejaba sacar $200, nada más. Por ende, todo el mundo compraba dólares en negro. Así que el fin del cepo llegó y no hay límites ahora para compra de dólares, eso es súper importante. Antes, por ejemplo, hablando de bancos, no podía sacar créditos. Vos me preguntabas qué cambio ves en Argentina. Creo que esto es fundamental, la posibilidad de crecimiento que antes no había. Eh, el último año, en 2023, por ejemplo, ibas a un banco a pedir un préstamo y no te daban, los bancos no te daban préstamos, créditos hipotecarios ni personales. Hoy hay un montón de créditos para distintas actividades, incluso la tasa de interés incluso está bajando. Con respecto, por ejemplo, a los alquileres, eh, antes no, la gente tenía su departamento vacío y no lo daba en alquiler porque no sabía hacia dónde iba el país. Imagínate con una inflación más del 20% mensual, entonces vos querías alquilar y no podías porque no había alquileres. Hoy, bueno, gracias a Dios, gracias a la demanda y oferta, eso cambió. Eh, Creo que esos cambios referidos que te estoy comentando tienen que ver esto con empezar a pensar la Argentina desde un lado de la libertad, de poder elegir dónde vivir, de poder elegir eh, cuántos dólares querés comprar, que no te van a estar mirando con una lupa eh, si vos querés crecer. También le dio oportunidades a las pymes para que puedan eh, tener trabajadores en blanco, a los monotributistas. Antes había mucha presión impositiva eh, en las pymes, en las empresas. Bueno, de a poquito, ¿no? Son muchos cambios los que va haciendo en la Argentina Javier y ya se están viendo, pero obviamente falta esto que decís vos del Banco Central. Bueno, paso a paso, pero es la idea de Javier. Muchas cosas que dijo Desaparecer. ¿Cómo quedó la Secretaría de Salud? la Secretaría de Salud. eh, o sea, sigue estando la Secretaría de Salud, todavía no desapareció. Porque ¿en dónde dijo que iba a desaparecer? No. Él había dicho varias secretarías, la de Trabajo, Salud, de la Mujer y Claro, otras secretarías más. no, el Ministerio de la Mujer no era ni secretaría, imagínate, era ministerio, ya no existe más el Ministerio de la Mujer. Y lo que es salud, trabajo, como te decía, pasó y lo absorbió lo que es Ministerio de Capital Humano, de la ministra Sandra Petovero. Eso fue lo que sucedió. Algunas se absorbieron y algunas, por ejemplo, que eran secretarías, pasaron a subsecretarías por el tema de los para tener menores presupuestos. El año pasado fue eh, la reducción del gasto público el primer motivo. Y recién este año como que la inflación y el nivel de pobreza está bajando y está mejorando el tema económico, está más apuntado a lo económico. El año pasado fue más reducción drástica, motosierra, saco ministerios, reduzco la planta de los trabajadores del Estado, se echaron miles de empleados estatales. Imagínate con la eliminación de estos ministerios o subsecretarías, eh, echaron un montón de personas, ñoquis, por decirlo así. Imagínate que para una sola actividad que podía hacer una sola persona, habían capaz que 20. Entonces se hizo foco el año pasado en eso. Este año los cambios son más económicos. Pero Gabriela, si Sí. cerraron varias secretarías, quedó varias gente desempleada, buscaron la forma como esta gente que quedaba desempleada tuviese la oportunidad en una empresa Ujú. privada o que se generara sus propios ingresos. Claro, nosotros creemos, los libertarios, que no se puede vivir del Estado. Eh, lo que tiene que generar un gobierno exitoso es generar las posibilidades para que puedas desarrollarte, crecer. El que te da trabajo, que es un empresario, que también la viene remando desde abajo en este país, pueda tener la posibilidad de contratar gente. Pensá que había más de 4 millones de personas en negro trabajando.
Bueno, eso es lo que se quiere cambiar, generar posibilidades para que haya trabajo en blanco, disminuyendo cargas impositivas. Hay un cambio estructural económico que hay atrás. O sea, eh, me parece que está bastante bien enfocado lo que plantea Javier. Entiendo lo que vos decís de los despidos, pero hay todo un plan atrás que justamente no es que la gente esté sin trabajo, ¿sí? Por eso hoy el índice de pobreza bajó, por eso hay más cantidad de gente en blanco el día de hoy. Pues eso es lo importante y lo que consideramos. O sea, si se van a Claro, hacer algunos cambios, es que en algunos casos se hacen cambios y no se toma en cuenta los daños o las dificultades en las que van a entrar las personas a través de sí, esos cambios y entonces pensar las opciones. En este caso, claro. hay suficiente inversión de los empresarios nacionales argentinos e inversión de empresarios del extranjero que están llegando a Argentina para generar mayor cantidad de empleos. Bueno, Mercado Libre, por ejemplo, invirtió miles de millones. Ahora, hoy creo que publicó Javier las inversiones que hay para Vaca Muerta. El país está creciendo un montón. Eh, por esto que te digo que primero que Javier tiene un contacto, una apertura al mundo mucho más importante de la que había antes en otros países. Eh, Esta posibilidad de que te dan ganas como argentinos también de quedarte en el país, de apostar a lo argentino, a la industria nacional. Eh, la liberación, ¿qué pasó? Me están hablando. ¿Qué pasó? Ah, em, es- no, porque me habla mi novio acá y me pierdo. No, hay que mandarlo a descansar al novio. Me vamos hablando por allá. Ah, me hace cara y me desconcentra. Sí. Perdóname, tu pregunta cuál era, discúlpame. Ahora, bueno, lo otro importante, Gabriel, habría que Sí, ver cómo ven ustedes en Argentina, en este sí, preciso momento, lo que está pasando en países vecinos de ustedes, como en mm, Venezuela, como en Chile, sí. eh, y la gran Ya, migración que está surgiendo de estos países hacia mm, ustedes y a otros países en relación a la ujú. política venezolana, chilena, eh, qué sé yo, de los demás países de Sudamérica que están y han caído en manos de la izquierda socialista del siglo XXI. Ujú. Nosotros lo vivimos, así que lamento mucho que estén en esa situación esos países. Eh, bueno, Venezuela, venezolanos, acá en Argentina hay muchísimos, yo tengo muchos amigos venezolanos. Es la verdad que lamentable lo que viven. Para nosotros es una dictadura lo que se está viviendo allá. Viven en una realidad paralela a esos políticos que para afuera dicen que está todo bien y no. Eh, bueno, ni hablar de Cuba, ¿no? Pero bueno, la realidad es que lamentamos muchísimo, por eso también recibimos tantos venezolanos que apoyan a Javier Milei, ¿no? Porque ven una esperanza, saben hacia dónde íbamos con el gobierno que estábamos, sabían y apoyaban con mucho más fervor esta necesidad de cambio para Argentina. ¿Qué decirte? Ojalá puedan salir de eso, me parece que hay que hacer una batalla cultural importante, la gente que está en Venezuela tiene que seguir luchando para sacar a esos dictadores del poder. Eh, el tema es que, claro, está difícil porque yo les diría, bueno, acá que hicimos mucha batalla cultural en redes, pero tal vez allá publicás algo y la represión es otra, ¿no? Eh, pero bueno, desde acá les mandamos muchas fuerzas y esperanzas. Eh, Espero que el gobierno de Javier y todo lo que está sucediendo despierte a muchas personas allá y que se puedan levantar, empezar a luchar por el país que merecen, porque Venezuela se merece salir de eso, eh, que los venezolanos puedan volver a su país. Es muy doloroso
estar en otro país y tener a su familia en otro lado. La verdad que les mandamos un abrazo a todos los venezolanos. Gabriela, yo le hago esa pregunta porque ustedes tienen que ser la luz en el camino como país democrático donde Javier Milei repetía con mucha frecuencia, viva la libertad carajo, Sí. y también en contra del socialismo. Honduras en este momento está con un gobierno que ellos mismos se dicen Mm, socialista democrático. El ujú, próximo 30 de noviembre, Honduras va a elecciones presidenciales. En este preciso momento hay persecución política en varios sectores, mm. denigrando incluso a opositores políticos, metiéndolos presos, e incluso otros andan pues protegiéndose para evitar que los agarren y que los metan presos y que los puedan incluso hasta quitar la vida. Dios mío. ¿Cómo cree, Gabriela, usted que puede un país como Argentina, un gobierno como de Javier Milei, Ujú, apoyar a países como los nuestros en los que estamos entre el filo de la navaja mm. y con la delicadeza de poder quedar igual o peor que Venezuela? Bueno, no, esperemos que no. La pregunta por ahí se la tendrías que hacer a Javier. Yo no soy su secretaria, digamos, no sabría que él te podría responder. Lamento mucho toda esta situación. Eh, Estar en un país así es muy complicado, mucha gente se va. Nosotros acá en Argentina, todos estos años, nos fuimos a otros países a probar suerte. Yo no, ¿no? Pero hablo en general. Eh, y otros resisten dentro del espacio. Creo que es esa la opción, resistir, tomar estos modelos que pueden aprender desde fuera de otros países que salen adelante y resistir desde adentro, creo que es el camino. Eh, pero la verdad que políticamente ahí ya se lo tendrías que preguntar a Javier de qué forma podemos ayudar desde Argentina, ¿no? Mm, No sabría decir, no sabría responderte. No, Gabriela, ese es parte de su tarea y que le queda como inquietud cómo nos puede Ujú. ayudar con Javier Milei, que aparte de la esperanza para Argentina, se ha vuelto como la esperanza para el continente americano. Así que usted le puede llevar su mensaje como parte del gobierno de él. Y lo otro es, nos vamos a ir a una pausa, pero al retornar de la pausa, Gabriela, usted que ha vivido en carne propia lo anterior y los beneficios que puede y está generando un gobierno que está a favor realmente de eliminar la pobreza y no de incrementar la pobreza como lo establecen los gobiernos socialistas. Vamos a una pausa y ya retornamos en Unidos en Diálogo desde Honduras con nuestra amiga Gabriela Muñoz desde Argentina. Ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. El día de hoy tenemos una amiga desde Argentina, desde Neuquén, su comunidad natal. Y yo le quiero preguntar, Gabriela, ¿qué sienten cuando se dice ¡Viva la libertad, carajo! Una esperanza, fuerza, coraje, lo que nos faltaba, compromiso a los argentinos de involucrarnos en este cambio, porque al parecer nadie se animaba. Estábamos tan acostumbrados y adoctrinados por esta cultura socialista de tener todo gratis, entre comillas, ¿no? Porque lo terminaban pagando otros sectores, que gracias a eso hoy están empobrecidos.
Entonces, viva la libertad, carajo, significa, primero, carajo es eso, fuerza. Vamos que voy a luchar por esto, por la libertad de los argentinos. Esa Argentina que nos merecemos, de crecimiento, de creer en nuestro país y no irnos, ¿no? Bueno, un montón de cosas, esperanza, eh, unión de la gente también, porque, como te digo, no sabíamos para dónde ir. Ya era una desesperanza, mes a mes, con la inflación tan alta. Como estudiante siempre pensaba esto, me recibo y quiero abrir algo y me van a matar impuestos, no voy a poder crecer. Eh, bueno, Javier Milei representa una oportunidad de crecimiento para todos los argentinos. Eso que me está diciendo de los impuestos de un emprendimiento. Usted como Ujú. joven sale graduada. ¿Y qué Sí. temor era el suyo antes de que llegara mi ley para poder emprender algo, para poder comenzar a generar su propio empleo y probablemente generar empleo para otras personas? ¿Qué sucedía Mm. cuando anteriormente se quería hacer eso, Gabriela? Bueno, para empezar, contratar a alguien es básicamente si vos le pagas, vamos a suponer, $500, los otros $500 son de impuestos. Terminas pagando el doble. Entonces, si generas algún tipo de ganancia, ya se te va en el sueldo. Eh, para empezar, ¿no? Después, primero que no hay mucha competencia, porque todos, por ejemplo, en el ámbito estatal, están puestos a dedo. O sea, hay gente que hoy ves en el ámbito público y no tienen conocimiento, a muchos no terminaron los estudios secundarios. eh, los sueldos, si vas a trabajar en lo privado, tampoco eran muy altos por esto, porque el empresario decía, no te voy a pagar tanto si tengo que pagar un montón de impuestos. Entonces era un círculo vicioso donde claramente nadie se veía beneficiado. Así que confiando en que todas estas medidas que toma Javier en cuanto a la posibilidad de que los empresarios puedan contratar de forma más fácil, va a aumentar el sueldo de las personas, ¿no es cierto? Que haya menos gente en blanco, lo mismo, eh, que haya más competencia, que se valore el estudio, el mérito, esto también de sacar gente. Por ejemplo, ahora se están haciendo evaluaciones dentro de los organismos de la gente que trabaja hace muchos años, a ver si realmente son idóneas, ¿no? Me parece fundamental para darle justamente oportunidad a la gente que sí está capacitada para distintos trabajos. Hay una mirada, un cambio totalitario o sea, en la totalidad de lo que es la estructuración de la forma del trabajo y contratación, en todos los aspectos. Creo que eso, valorando el conocimiento, la capacidad de las personas, los estudios. eh, Así que yo soy mucho más confiada. Desde el momento que ¿Cómo? la inflación baja, Gabriela, tu sueldo Sí, aumenta. Al bajar la inflación, tu sueldo aumenta automáticamente porque los costos de los insumos que necesitamos como seres humanos están a mejor precio para el en consumidor realidad cuando son dos la cosas distintas, inflación pero baja. en realidad creo que son dos cosas distintas. De todas formas, el tema de los precios de alimentos a partir de hace poquitos meses se está manteniendo en el mismo porcentaje recién ahora. Hace poquitos meses que, como te decía hace un ratito, este año es más el foco en la economía. Y recién este año estamos empezando a ver esos cambios. La realidad es que el año pasado, sobre todo el primer periodo, primer semestre, fue un poco duro, porque imagínate que íbamos para una hiperinflación, eh, como te digo, 211% de inflación tuvimos en 2023, y no es que la persona que dejó en diciembre el gobierno se fue y empieza todo desde cero. No, no, no. Eso seguía aumentando. Entonces, realmente Javier tuvo que hacer malabares, tomar buenas decisiones, que fue lo que pasó, para que eso no explotara. Pero los primeros 6 meses, hasta que se acomodó la economía, fue un poco complicada para los argentinos, lo sabemos todos, obviamente, porque imagínate, la gente seguía cobrando lo mismo y todo seguía subiendo.
Así que recién este año te diría que estamos empezando a ver un poco más de estabilidad económica en los alimentos, eh, los sueldos están aumentando, pero es muy reciente todo este cambio económico. ¿Se No es percibe que... entonces ustedes como consumidores que tienen mejor posibilidad de adquirir los alimentos y otros insumos para la utilización del ser Claro, humano? sí, claro, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. De En hecho, eso es, Honduras, ¿no? eso es lo básico en la economía, en la macro y microeconomía de un país. Ahora, hay algo me gustaría preguntarle, El Gabriela. dólar incluso, estábamos un dólar a 1.500. Javier había prometido que el dólar oficial esté por debajo del blue y al año, o sea, ya estamos en mayo de 2025, así sucedió. Tenemos un dólar al 1.200 y teníamos, imagínate, o sea, bajó eh, el dólar. Por ende, también eso revalorizó el peso nuestro argentino. La gente antes en campaña metieron ¿En una cuánto estaba campaña de antes y en cuánto está ahora? 1.500 estaba el dólar. Decían nuestros opositores, decían que se iba a ir a 3.000. Utilizaban esa campaña del miedo. Vos me preguntabas de los opositores qué decían. ¿Viste? Que Javier no, primero decía, no, va a privatizar todo, el dólar se va a ir a 3.000, quiere dolarizar todo y el peso argentino se va a perder, y sucedió lo contrario, ¿no es cierto? Se está El dólar fortaleciendo el peso bajó, argentino. por supuesto, claro, el peso argentino hoy vale más que en 2023, tiene más valor. Bueno, eso es importante. ¿Qué Ahora, decía? hay algo también que me inquieta. Sí. Normalmente, los periodistas argentinos son muy directos e inquisitivos. ¿Cómo están Ujú. actuando actualmente los periodistas en Argentina en relación al gobierno de Javier Milei? ¿Qué decir? Los periodistas que teníamos acá son todos, perdón lo que voy a decir, pero ensobrados, ¿no? Pauteros. Bueno, se eliminó también eso. Javier eliminó la pauta oficial. eh, Muchos canales nacionales, o sea, que salen al aire en Argentina por la televisión pública, eh, eran muy oficialistas en ese momento, entonces todo lo que decían era a favor del gobierno. Imagínate que nuestra expresidenta llegó a decir que no teníamos inflación y que a nivel de pobreza era igual que Alemania. O sea, nos mentían en la cara, nos mentían en la cara, nos decían, sí, cambiaban números ahí, porcentajes del INDEC, que medían la pobreza en Argentina y la indigencia. No, no, nos mentían descaradamente, descaradamente. Una ¿Y vergüenza, ahora la cómo verdad. están actuando los periodistas? No los vamos a cambiar. No podemos cambiar a los periodistas. Pero bueno, la pauta se eliminó, eso es lo importante, se redujo. Y tenemos bastantes buenos representantes, voceros de Milei, por ejemplo, Adorni, no sé si lo conocen, que nos representa bastante bien comunicando los cambios que hay en el gobierno nacional y domando, ¿no? Callando a algunos periodistas, tapándoles la boca. No sé si lo ubican a Adorni, mi pregunta. Hemos escuchado de él, claro que sí. Bueno, los invito, si no lo conocen, a que lo busquen en redes sociales, Instagram, YouTube, porque sus videos Sí, son, ya la lo hemos verdad, visto. excelentes. Y ahora, bueno, ganó como legislador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso, otro tema fundamental. Creo que la libertad avanza, que lo tengo acá de fondo, está haciendo maravillas en el país. Bueno, en Salta, por ejemplo, que es la zona sur, la zona norte, perdón, de Argentina, Salta, Chaco. eh, por ejemplo, Salta ganó con el 40% casi de votos, metió 9 diputados u 8, si no me equivoco, le venció o sea, locuras, locuras, locuras. Por ejemplo, acá en Neuquén, en provincia, cuando sacamos el 62%, cuando Javier sacó el 62%, fue histórico, porque, por ejemplo, acá hay un partido que se llama MPN, que está gobernando hace 62 años. Son del Partido Justicialista, ¿no?
62 años un partido gobernando, eh, y pensaron que iban a poner diputados nacionales a rolete y no. Eh, Pudimos meter nuestra diputada nacional, Javier ganó acá en la provincia. Que cambios hay un montón. Y volviendo a esto del periodismo, me parece que tendrían que estar así, porque la verdad que los resultados y los cambios que ha hecho Javier a nivel económico, cultural y social son enormes. Pero bueno, no los podemos callar, siempre van a hablar y decir, porque en realidad lo que están perdiendo son privilegios, ¿no? Cuando, dice Javier, cuando un periodista o cuando una persona en realidad se queja, es porque está perdiendo un curro. Algún beneficio que tenía, lo está perdiendo. Así que ojo Pero, con eso, no escuchar los periodistas pauteros y usar mucho la página oficial del gobierno, donde ahí salen los datos oficiales de todos los cambios que está haciendo Javier Milei. Por ejemplo, acá en la provincia, no sé si cuentan muchas verdades, ¿no?, de lo que sucede en Nación. Por ejemplo, yo tengo una radio, que hoy justo tuvimos el programa más tempranito, y tratamos justamente eso, de llevar la información real del gobierno, hacer esa batalla cultural frente a los periodistas pauteros que tenemos acá, eh, porque es necesario que la gente sepa la verdad, que la gente sepa qué es lo que está sucediendo. Y creo que, volviendo a tu pregunta esa de tal vez cómo salir adelante como país, es eso, la lucha cultural, no paro, sigo, comunico, no me callo, hago un video en redes sociales, lo comparto, busco mi grupo de apoyo, me informo, trato de hacer contactos, porque cada contacto que uno crea es súper importante, donde podés ayudar a otros también. Me parece eso como que quería decirlo y entender que si vas a estar dando la pelea, vos, por ejemplo, estás dando la pelea ahí, dando la cara sentado en ese sillón con este programa, eso es una lucha enorme, una lucha cultural súper importante que estás haciendo y te van a tratar mal, te van a bardear, te van a injuriar, te van a difamar, van a decir que eso es un... De todo te van a decir. Y si no lo tenés, te lo van a inventar, porque así son los periodistas. A mí me han difamado un montón, en un montón de cosas. Y sin embargo, creo que hay que estar fuerte, porque también entender que si uno está acá dando la cara y peleando por para que mejore el país, eh, tenés que entender que van a suceder estas cosas. Entonces, quiero dar ese mensaje para los que están ahí en ese país pasando por una inflación del 20%, que sigan luchando, que sigan luchando. Nosotros pedimos también un montón a Dios, Dios, por favor, abrí las puertas, abrí los cielos, trae una persona nueva. Perdón si meto la religión acá, pero me parece que Javier en este caso para mí fue puesto por Dios porque veníamos muy mal y realmente necesitábamos una persona como él. Apareció un loco, viste, con esos pelos así, a gritar verdades, escupir verdades que mucha gente se callaba, porque por miedo, ¿no? También, por miedo a perder un trabajo, porque si decís tal cosa te van a mirar mal, y nos íbamos callando los argentinos y comiéndonos la decadencia económica y cultural en la que estábamos inmersos. Y hoy eh, tenemos como esa esperanza de decir, no, era por acá, vamos que se puede, no nos tenemos que callar, tenemos que apoyar, tenemos que seguir creciendo, y todavía falta todavía. Pero bueno, fue un año bastante importante y de mucha relevancia, creo, no solo para el país, sino para el mundo, ¿no? Como modelo que vos decís. Así que nada, yo les deseo el éxito a ustedes y desde mi lado, mi consejo es eso, si necesitan contactos de algunos referentes, líderes, funcionarios que puedan ir a hablar, a tener conferencias, también está bueno. Por ahí gente más capacitada que yo en áreas específicas que ustedes necesiten para asesorar a la gente, para capacitarlas. Eso es súper importante también. Por supuesto que voy a hacer llegar a quien ustedes necesiten algunos pedidos del país. Obviamente que si es relevante lo voy a hacer. Cuenten con eso también y de todo el equipo de Neuquén para eso. Creo que hay que Gabriela, ayudarnos entre todos, ¿no? la situación es que la población siente, al final de cuentas, si cumple o no con sus necesidades básicas.
Ujú, Hablando desde sus alimentos, salud, educación, esparcimiento, ujú. vivienda, trabajo. La población va sintiendo eso. Si un gobierno facilita, Ah, no necesita el gobierno dar todo eso, necesita exactamente. facilitar a la empresa Bueno, privada y a las personas que en forma individual tengan la capacidad de emprender. Y eso al final de exactamente. cuentas, por más que alguien lo quiera tapar, se va a sentir, se va a percibir. Y eso es la Exactamente. situación en la que tendríamos que ver si realmente Argentina ha ido avanzando en ese camino. Desde el momento que baja la inflación a una cifra, eso es evidente un progreso. Y lo Ujú. otro, lo que tú decías, por ejemplo, de la expresidente, Mm, donde aquí vinieron a dar una gran cantidad de videos, donde tenía una gran cantidad de zapatos, de vestuario, de vehículos, propiedades, etcétera, Rolex. etcétera, etcétera, y que hasta este día no sabemos si solamente a ella o a varios funcionarios que actuaron en corrupción se está actuando ya en contra de ellos o se han dejado libres. Y mira, están procesados, algunos ya fueron condenados. Hay muchos, muchos casos de corrupción. Y ahora, por ejemplo, en el Congreso los diputados aprobaron ficha limpia, fue a senadores y no aprobaron ficha limpia. Y hay un video, incluso si lo buscan en YouTube, donde los senadores están festejando que no se aprobó ficha limpia. Ficha limpia prohíbe a candidatos que están procesados, condenados, a postularse a una nueva candidatura. Por ejemplo, el caso de Cristina. Todos los argentinos esperando que los senadores aprueben esta bendita ficha limpia y no lo aprobaron. Por ende, tal vez se pueda presentar. No se puede creer el nivel de impunidad y corrupción que manejan, la cara durez que tiene una persona de postularse sabiéndose todo lo que hicieron, ¿no? No solo los robos, sino, bueno, a mí me indigna, la verdad, hablar de esto, me enoja bastante porque no se puede creer. Y la gente que lo apoya. O sea, ¿cómo podés seguir apoyando a una persona así, ¿no? Y ¿sabés qué te dicen? Te dicen, ¿cómo es que esta frase que utilizan siempre algunas personas kirchneristas dicen, no, bueno, robó, pero hacía. O sea, ya cuando te dicen robó, pero no está bien robar. Tu tarea es justamente trabajar para la gente, para generar esto que vos decís, oportunidades para que la gente pueda crecer, trabajo, que tenga seguridad, no robar. O sea, algo tan básico hay que explicar, pero se banaliza, se naturaliza, ¿no? Que el que está en el poder roba y es normal. No es normal. No es normal, no tiene que suceder y tiene que estar penalizado y condenado eso. Pero bueno, creo que eso viene más de la mano de un cambio cultural que tiene que haber de acá, ¿no es cierto? Fuimos tan adoctrinados dentro de la educación de que todo tiene que, bueno, ni hablar, cuando uno estudia, por ejemplo, yo que estudio psicología y si estudiaste en una universidad pública es Marx, viste, todo socialista, que es lo bueno, que es el camino hacia donde tenemos que apuntar. Eh, y todas las cosas que van surgiendo progres también te las inculcan dentro de la educación. eh, Está tan naturalizado esto que todo tiene que ser gratis, ¿no? Entre comillas, que el Estado te tiene que dar, pero nada es gratis. Se despilfarra tanto que eso genera pobreza en otros sectores. Por ejemplo, hoy se quejan mucho de los jubilados, ¿por qué los jubilados cobran tan poco? Y sí, si jubilaron a más de 4 millones de personas que no tenían aportes. Entonces, claro, beneficiaste a algunos que cobran 300.000 pesos que no te alcanza para nada, y a su vez perjudicaste a todos los que habían aportado mucho más que ellos, que cobran la mínima los dos. Entonces, hay un desequilibrio tan grande entre lo que sucedió y lo que tendría que haber sucedido. Va a llevar mucho tiempo. Imagínate que Javier Milei planteó todo un cambio estructural
Dijo 30, o sea, 30 años, dijo, ¿no? Para volver a ser potencia mundial. Para mí lo dijo como para tirar un número, ¿no? Porque en realidad, con todos los cambios que ha hecho este año, yo creo que en vez de 30 tal vez sean 7, ¿no? Esperemos que así sea. Pero bueno, Bueno, me lo, puse efusiva y por ahí me perdí con lo que me preguntaste. no, lo que mencionaste de la corrupción Mm, institucionalizada realmente y que da pesar porque en toda Hispanoamérica realmente ujú, sucede lo mismo. Los claro, políticos corruptos continúan participando en procesos electorales y continúan haciendo actos de corrupción, robándose el dinero de los pueblos, exacto. evitando lo que tú has dicho incluso, por ejemplo, en Venezuela Ujú, no existe un sistema de jubilación, lo eliminaron. claro. Ujú, En Cuba peor, ujú, en Nicaragua creo que también ya lo eliminaron. Entonces, realmente esa lucha que están haciendo ustedes con el proceso de jubilación es que se tiene que enmendar. Y en países como el nuestro también, porque realmente se tiene que jubilar el que ha trabajado y el que ha aportado a un sistema de exactamente. jubilación. Y Para si no los que no tienen aportó, ese aporte a un sistema de jubilación, se tiene que buscar otro mecanismo económico y exactamente. social para poder facilitarle Sí. o las necesidades básicas que requiere una persona a medida va avanzando su edad. O sea, Ujú, eso se tiene que ujú, hacer de una u otra forma, pero de tal manera que ujú. genere mayores beneficios y no acorte los beneficios a los que han dado su contribución para ese sistema. Exactamente. Exactamente. Bueno, esto que vos decías, para mí hay mucha viveza también, ¿no? Porque em, uno a veces como argentino, bueno, pasó que, como te decía, se despilfarra tanta la plata, pero está en el argentino decir, bueno, yo acepto. Se compra mucho, se compraba mucho el voto con esto de te regalo una heladera, te regalo una computadora, que en un momento Cristina lanzó ay, computadoras para todos los estudiantes. Ahí te compraste a toda la familia de los chicos que tenían computadoras. Entonces terminás comprando el voto con pequeñas cosas, pero esa gente es toda de clase baja. Entonces, tiene que haber un cambio, tenía que haber un cambio de cabeza, ¿no? Entender que no te mereces una computadora, no te mereces que te regalen una heladera o que te den un plan de 200.000 pesos por mes, que no te alcanza para nada, ni para pagar un alquiler. No te mereces que la persona que está gobernando te dé las oportunidades y las herramientas para que vos puedas conseguir un trabajo, puedas ganar bien, puedas crecer, puedas tener tu emprendimiento, puedas estudiar y te vaya bien. Eh, Hay que cambiar el foco de lo que es el Estado y el poder que tiene que tener quien gobierna, ¿no? A veces yo creo que acá lo que pasó con Cristina es que la pusieron en un pedestal de la reina, no sé. Entonces, por más que, como te digo, roba pero hace, ¿viste? Llegan a ese nivel de fanatismo tan grande que se pierden. Perdés vos tus derechos como argentino, de decir, no, ella tendría que estar gobernando para la gente, ¿no? No para llenarse los bolsillos y generar pobres. Como vos decís, había 40% de pobreza, pero ella andaba con las mejores carteras, el reloj, un montón de propiedades. Se ve mucho la corrupción en todos lados, en todas las provincias, en todos los países, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno decirlo, y creo que eso diferencia por ahí el gobierno de Javier Milei, y que la revolución haya sido de los jóvenes, hace que tenga mucho más pureza el espacio, porque el joven no viene con ese chip adoctrinado, ¿no? Viene con esta rebeldía de decir, no, esto yo no lo quiero y no me voy a callar. Y esa lucha más grande que se armó en el país es por los jóvenes que se levantaron y que dijeron, es por acá. Y empezaron a hablarles a sus familias y a convencerlos, y a hablarles de las ideas de la libertad, y a hablarles del gasto público, de la motosierra, de sacar los planes sociales.
o por ejemplo, ahora sacaron los intermediarios que habían para las ayudas económicas de comedores, planes sociales, directamente a las organizaciones. O sea, muchos cambios que te podría nombrar. Esto que te decía de los relevamientos, gente que cobraba pensiones por discapacidad que no tenían. Gente que decía que estaba embarazada y no estaba embarazada, y que lo decía o presentaba certificados truchos para cobrar eh, un beneficio por embarazo. O sea, demasiada impunidad, demasiada corrupción, pero no solo del que está gobernando, sino del argentino también. ¿Me explico? Por eso digo que es un cambio cultural Gabriela, de todas las áreas. ya para Sí. finalizar, porque hemos llegado casi al final, me gustaría Perdón, saber un par hablé de mucho. cosas. Sí. Una, ¿qué significa eso de la motosierra? Y dos, ¿qué implica o qué se hizo para que los jóvenes se involucraran en generar un cambio, una liberación de su país? ¿Cómo poder hacer eso? ¿Cómo poder hacer que los jóvenes Involucren. se involucren? ¿Lo decís para tu país? Exacto. Mi consejo es conferencias con referentes libertarios. Tengo una lista así para mandarles, si quieren, muchísimos. Ellos pueden inspirarlos, como Mate con Mote, Herrero Liberal, Mariano de Breakpoint, Fija. Hay un montón, el Presto, el Gordo, perdón, Danán también. O sea, son líderes que han trabajado mucho en redes sociales y han tenido un impacto enorme en TikTok, por ejemplo, en YouTube. Eh, los jóvenes tienen que animarse. Es el futuro, tienen que hacer videos, tienen que hablar sin pelos en la lengua, decir lo que piensan, criticar, equivocarse, eh, buscar el camino, pero animarse. Creo que perderle el miedo y también entender que si se van a meter en esto van a recibir críticas, ¿no? Lo que hablábamos recién. ¿Y Pero motosierra bueno, qué significa, Gabriela? y motosierra es esto: cortar todo el gasto público que había, reducir ministerios, sacar ñoquis, devolverle el poder a la gente de bien, a la gente que quiere trabajar y que quiere salir adelante, y no seguir manteniendo parásitos del Estado. ¿Tus palabras finales, Gabriela? Viva la libertad, carajo, viva Milei. Les deseo el mayor éxito para Honduras. Ojalá que puedan mejorar, salir adelante. Les doy ánimos, esperanza. No se callen, peleenla desde adentro, luchen, hagan videos, viralícense, no tengan miedo. Vamos que se puede. Muchas gracias, Gabriela. Ahora le quiero decir lo que significa para nosotros el programa Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros, los hondureños y los ciudadanos del mundo. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.